Muy bien, hermanos. La porción que corresponde hoy es la última del libro de Génesis. Está compuesta desde el capítulo 47, versículo 28, hasta el capítulo 50, versículo 26. Su nombre significa "y vivió", ¿sí? Porque así empieza la porción. Hoy es 2 de enero del 2021, un nuevo año, de acuerdo al calendario. Y si bien es cierto, el cambio de año no trae ninguna magia ni nos da fuerza de voluntad extra o cambia las cosas, pues mi deseo para todos ustedes de que de acuerdo a este calendario, pues podamos acercarnos más al Señor, que las cosas que veníamos arrastrando antes, que de alguna manera nos impedían avanzar con firmeza delante del Señor, puedan ser desechadas, que renunciemos a nuestra vida, como dice Mateo 16, para que podamos hallarla en el Señor. Y ya que los tiempos cada vez se van cumpliendo y acortando más, nos encontremos con nuestras lámparas prendidas por su misericordia. El calendario hebreo 18 de Tebes de 5781, versículo para hoy y sobre el cual vamos a estar haciendo un poco de epicentro. Dice: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Nos quedamos con la primera parte, que esto es una situación que narra el apóstol Pablo, pero nosotros nos enfocamos en eso que dice promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. ¿Cuál es esa promesa? Que sirvamos a Dios de día y de noche. Dicho de otra manera, la promesa de ser su pueblo y que Él sea nuestro Dios, que podamos verlo cara a cara completamente. Muy bien, vamos a dar inicio. ¿Qué vimos la anterior semana? Hablamos brevemente de cómo José tuvo que poner una actitud rígida, muy fuerte, áspera, al momento de hablar con sus hermanos, aunque interiormente sus entrañas se conmovieron, tuvo varios episodios donde se tuvo que retirar a llorar porque le ganó el sentimiento. Sin embargo, se requería de mucha firmeza en ese momento y decíamos que era parte del carácter de Dios, que solo esa rigidez de sus palabras, solo esos momentos donde nuestro Señor se pone infranqueable, se pone como pilar de la verdad, hace que nuestro corazón, anidado en el pecado y pesado, pueda reconocer su error y pueda volverse para atrás, parte de los procesos de la vida. ¿Ok? También vimos en la vida de José cómo los altos y bajos siempre forman parte del plan de Dios. Hoy en día, los deseos para año nuevo son que este año todo te salga bien, que todo sea prosperidad, etcétera, etcétera. Bueno, y si no es así, y si Dios desea que este año sea de bajos, no hay ningún problema, ni quiere decir que estamos en pecado oculto o cosas por el estilo. Todo eh, sigue bajo la soberanía de Dios y no deja de ser la mejor manera en la que pueden suceder las cosas. Aunque duela, aunque sea incómodo, pero es la mejor manera en la que pueden suceder las cosas. Sí, veíamos también cómo José, personificando al Mesías, veíamos también antes de completar esta idea que José significaba Dios, añadirá. Entonces él se revela y dice: yo soy José, en otras palabras, yo soy la añadidura de Dios, yo soy lo que Dios añade. ¿Y qué es lo que iba a añadir? La preservación de la vida en ese contexto de hambre. Y luego veíamos cómo en la revelación del Evangelio nuestro Señor se presenta como el pan que vino del cielo a eliminar el hambre y la sed para que tengamos vida eterna. También veíamos una característica muy común que se venía dando ya en anteriores pasajes, cómo el añadir palabras al mensaje de Dios termina causando el efecto contrario. Los hermanos de José, en un intento por alegrar al padre, pues le cambiaron dos palabritas y en vez de alegrarlo lo terminaron arruinando. Y eso pasa cuando nosotros queremos consolar con la palabra
y no queremos que la palabra consuele. Cuando pensamos que por nuestras añadiduras podemos lograr algo más y pues al final terminamos alterando el mensaje aunque no se deja de decir la verdad, pues cambia porque ya empieza a ser nuestra obra y no la de Dios. ¿Ok? Y finalmente vimos la identidad de Efraín y Judá, cómo siendo dos palos diferentes iban a llegar a unirse y formar uno solo en el cuerpo de Dios. Y decíamos esto porque en un intento de nosotros de volver, de pronto caemos en el lado de parecernos a Judá y eso tampoco estaba bien, porque no es la Biblia de los judíos, ni los judíos crearon a Dios, sino al revés. Entonces nuestra identidad primero tiene que estar con Dios. El Evangelio vivifica y trae unión, siempre que el Espíritu lo permite, pero las doctrinas humanas causan división y levantan paredes y empiezan a ya no llevar el mensaje, sino a destruir los muros, ¿sí? Entonces eso veíamos la semana anterior, gracias a Dios. Hoy en día vamos a estar viendo el tema de la plenitud de los gentiles, un repaso de nuestra identidad, de quiénes somos, de dónde salimos, por qué estamos estudiando así, más o menos, a refrescar ideas para que podamos tenerlo en claro y de pronto si estamos tambaleando en ese tema, vamos hoy en día a afirmarlo muy bien. ¿Ok? Entonces vamos a seguir una reflexión que tenía deseo de hacerla hace tiempo, pero pues bueno, hoy fue el día. Ya cuando el Señor nos empieza a poner dedicación en nuestro estudio, nos empieza a poner el anhelo de perseverar en su ley, nos damos cuenta que ya no basta con un mensaje de 10 minutos a la semana, o que de pronto no basta con ir a la iglesia una hora, sino que se requiere de extensas jornadas de estudio. Y ante eso sale la contraparte de nuestra vida, vamos a decirle, de las ocupaciones de la carne. Y se manifiesta uno de los primeros enemigos del estudio de la Torah, y es la famosa frase que no tengo tiempo o es que no me avanzo. Y es algo que todos tenemos ocupaciones en mayor o en menor grado, todos tenemos algo de que ocuparnos. Y en efecto, el tiempo que disponen unos de otros va a ser diferente. Sin embargo, ¿cuándo es el problema? Cuando esta excusa se convierte en mi estilo de vida y me conformo con escuchar al Señor con lo que me sobra de tiempo, si es que me sobra. Cuando hago del es que no tengo tiempo mi bandera de vida. Ok, entonces de pronto no estudio porque si no estudio no duermo, no estudio porque me voy a cansar mucho o cualquiera de esas situaciones, ¿no? Tengo que ocuparme de tales y cuales cosas y pues nos vamos alejando de a poquito y ese deseo de estudiar se va viendo opacado por el tema del tiempo. Entonces, para analizar esto un poquito mejor, una de las misiones que dejó nuestro Señor es que vayamos y hagamos discípulos. Pero para ser discípulos, eh, primero tenemos que discipularnos nosotros mismos a la obediencia al Señor y eso requiere estudio, requiere oración y ser muy eficientes con el tiempo que manejamos. Y eso son malas noches, entre comillas, malas por el tema del cansancio, es darle las vueltas a las palabras y a los versículos y estar ahí martillando una idea varias veces. Y eso conlleva mucho tiempo. Sin embargo, es parte de la comisión que se nos encargó. No quiere decir que todos vayamos a tener una iglesia, pero sí tenemos a alguien a quien enseñar, un hijo, un hermano, un amigo, y a ese amigo necesitamos dedicarle tiempo también. Y no es fácil. Y si nosotros nos dejamos llevar por la frase de arriba, vamos a estar haciendo un trabajo a medias y muchas veces en el peor de los casos puede ser hasta mediocre y terminar dando un mensaje falso. Ok, entonces, qué es lo que tenemos que entender? En el Salmo 127, versículo 2, vamos a buscarlo.
podemos tener actividades que nos consumen todo el día, trabajos, quehaceres domésticos, etcétera, etcétera. Y esto nos dice el Señor. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En otras palabras, no sirve de nada acostarse tarde y levantarse temprano, o viceversa, acostarse temprano y levantarse tarde con el fin de descansar un poquito más, porque el descanso, el reposo no viene en pos de las horas que yo me acueste, sino del Señor. El Señor es el que permite tener un sueño plácido, y esto es lo que está escrito aquí en Proverbios 3:21, la clave del sueño perfecto. El secreto para dormir bien. Proverbios capítulo 3, versículo 21 dice, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu garganta, gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Y aquí viene, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Cuándo va a ser sueño mi grato? Cuando guarde la ley, cuando me dedique a meditarla de día y de noche, o en función del tiempo que tenga, pero nunca eh, decir que no tengo tiempo. Dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Ok? Entonces, una mala seña de que algo está muy próximo a torcerse es que empezamos a vivir con miedo, ¿sí? Entonces, la solución ante el miedo y ante no poder dormir no son pastillas, sino tiempo con el Señor. Y si nosotros decimos, ya cuando tenga tiempo de revisar, pues es una mentira a veces peligrosa, a veces mentira, porque de pronto nunca llega a haber ese espacio de tiempo que esperamos y el estudio nunca se concreta. Así que el mensaje de esta breve reflexión es siempre exigirnos, siempre sacarle tiempo al tiempo. Evidentemente habrá situaciones donde no se avancen, pero siempre al máximo preocuparnos del estudio de la Torá, del Evangelio, de la oración, de conversar con hermanos respecto a la Biblia, y así en el consejo y en la ley hallaremos vida y nuestro sueño será grato. No porque descansemos más, no porque hagamos menos cosas. La carne tiende a veces a hacerse vaga de pronto, pero es gracias al poder que podemos sujetarla y pues sentarnos a estudiar, ¿ok? Entonces, con esa breve reflexión, de, de pronto levantarnos a las 7 a las 7 en sábado suena una locura. Antes era a las 5, luego se movió a las 6 y ahora ya está muy flexible a las 7. Entonces, aprovechemos estos tiempos, sacudámonos del sueño y pues, echemos para adelante, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a entrar al tema en cuestión. Vamos a abrir Génesis 47, versículo 28. Dice, y vivió, así se llama la porción, Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me levantarás de Egipto, dice literalmente, me levantarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Vale, que vamos a detenernos ahí un momentito. Jacob llegó a la edad de 130 años de Egipto, ¿sí? Vivió 17 años allí. Al momento de llamar, no llama a los 12, sino llama a quien es su primogénito, a su hijo. Y no solamente a su hijo, sino que hemos hablado que la palabra hijo corresponde también a heredero. Entonces le llama a José como el más confiable de encomendar la tarea. Y le pide dos cosas: que haga
Bueno, en principio dos cosas. Que le haga con él misericordia y verdad. ¿Para qué no le entierre en Egipto? Y dice que en el versículo 31 que le hace a José jurar que le va a levantar de Egipto y le va a sepultar con sus padres. Y pues en efecto José le jura. ¿Y cuál es la situación que se puede de pronto apelar aquí? En Mateo 5:34 se levanta nuestro Señor diciendo lo siguiente: pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es del trono de Dios, ni por la tierra, porque es del estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Ok? Sin embargo, aquí José está jurando. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué es jurar o cuando se permite? En el versículo 31 dice simplemente, e Israel dijo, júramelo, y José le juró. No juró por nada. Entonces hasta ahí vamos bien, no rompe nada de lo que dijo nuestro Señor. Y entonces, ¿en qué se traduce jurar? El actuar precisamente con esas dos características que mencionamos arriba, la misericordia y la verdad. ¿Y cómo vamos a actuar dentro de ellas? Andando dentro del pacto. Es decir, no nos vamos a comprometer a nada que rompa o que vaya en contra de la Torá. En este caso, Jacob estaba pidiendo trasladar la sepultura, no estaba quebrando ningún mandamiento, no le estaba pidiendo, cuando me muera vas a matar un chancho en mi nombre, no estaba pidiendo tal cosa. Por eso antepone la misericordia y la verdad como dos ejes sobre los cuales tienen que moverse lo que vayamos a hablar, siempre que estemos actuando dentro del pacto. Si es que alguna persona intenta meternos en algún compromiso que se desvíe de estos dos senderos, entonces estamos propensos a caer en una mentira y atarnos en un lazo al cuello que puede estar significando y traduciéndose en graves alianzas con el mundo. ¿Ok? Entonces, ese lado es el tema del juramento. En el versículo 30 dice, me levantarás de Egipto. Y no está de adrede esa frase como a veces decimos, sino que tiene un sentido muy importante. El hecho de morir en Egipto, desde el punto de vista espiritual, estamos hablando de haber muerto en un lugar que no es apto para la vida y haber muerto de acuerdo a una forma de vivir inadecuada. Y por eso la frase, me levantarás de Egipto, porque de alguna manera Egipto se traducía en un Seol en la tierra, no solo por la opresión que se vivía allí, por la escasez que posteriormente se manifestó, sino por el dominio de otros dioses que no tenían otro fin más que servir al padre de la mentira, y ese servicio se traducía en muerte. Entonces, ¿con qué objetivo pide esto Jacob? ¿Y por qué José pide lo mismo cuando se muere? Hay dos puntos. El uno lo habíamos visto cuando Abraham compró la tumba para su esposa, que ningún vestigio de la luz puede quedar entrecubierto en las tinieblas, no puede quedar mezclado, no puede haber esa comunión, ¿sí? No puede haber ese compañerismo, porque mutuamente se rechaza. Y el otro es romper cualquier lazo que me ate o que me haga volver la vista a Egipto. ¿Qué podía pasar si Jacob y José eran enterrados en Egipto hasta el día de hoy? Cualquiera podía decir en ese tiempo, e incluso hasta ahora, aunque pues no tanto el hecho físico, sino el espiritual, de volvamos de Egipto a visitar a nuestros padres. Y en ese pretexto, el pie podía tropezar en cualquiera de las artimañas del enemigo. Entonces, a nuestra vida, ¿cómo lo aplicamos? Cualquier situación, artefacto, pensamiento que de alguna manera nos esté ligando
a regresar a ver a Egipto, tenemos que pedirle a Dios que nos conceda mucha firmeza y dominio propio para que podamos levantarlo de allí y sepultarlo con nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Entonces vamos a ir un ratito a Romanos capítulo 13, versículo 10 y dirá lo siguiente. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos, la misma palabra del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Ok? Entonces, ya vamos muy cerca, vamos en tiempos finales y tenemos que seguir deshaciéndonos de esos lazos si es que hubiere esos pretextos por los cuales de tanto en tanto vemos cómo está el mundo en Egipto. ¿Ok? Entonces, al igual que Jacob, al igual que José, romper esos lazos estrictamente, pidiéndole al Señor que nos dé su fortaleza. ¿Ok? Ahora vamos a avanzar hasta el capítulo 48. Vamos a hablar de la bendición a Efraín y Manasés. Efraín y Manasés son hijos de José. ¿Ok? Entonces dice lo siguiente. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ok, entonces aquí Jacob rememora la bendición que le transmitió su padre, que posteriormente le comunicó Dios y ahora se le está replicando a José. ¿Qué vamos a estar analizando aquí? En el versículo 3, nuestro traductor lo ha puesto como estirpe de naciones, apelando o dando la idea de que puede ser alguna cuestión de consanguinidad o de llevar algún linaje especial o alguna cuestión de esas. ¿Ok? La palabra de la cual se traduce estirpe es la mismita que se utiliza para traducir posteriormente la palabra iglesia o sinagoga o congregación o reunión. Varios, esos cuatro que están allí son sinónimos. Sin embargo, eh, hemos visto la intención que hay del traductor de, de no demostrar que la iglesia existe desde siempre, sino solo como que apareció en hechos. Y parece que en esa intención pues tratan de darle diferentes matices a esta palabra. Pero lo que dice textualmente aquí es, te pondré por congregación de pueblos, ¿ok? Si tienen su Biblia con números Strong, podrán comprobarlo. Y si no, pues me avisan y también lo podemos comprobar aquí. ¿A dónde quiero llegar con esto de congregación de pueblos? ¿Cuál era el fin de congregar estos pueblos? No era solo amontonar gente y ya que vayan allí como puedan. El hecho de congregar gente o pueblos era con una finalidad de que alcancen a la santidad o sean alcanzados por la santidad, mejor dicho. ¿Quién es la santidad? Dios, por supuesto. Y en ese acercamiento, en esa experiencia personal, los pueblos adquieran esa identidad. Y aquí es lo importante, la identidad de congregarse a Dios no es cambiarse de cultura ni de costumbres, que generalmente es lo que hoy se piensa. Vamos a estudiar la Torá, no porque es de los judíos y yo no quiero, ya no, no sé, me invento, ¿no? Yo no quiero taparme la cabeza todos los días. Entonces, estamos pensando que estudiar la ley, o pensábamos, o se escucha que estudiar la ley es adoptar costumbres. Y no es así, es adquirir la identidad con Dios, como dice en Hechos 15.
A los gentiles que recién se convierten, pues estos son los lineamientos. Basta ya de hacer las cosas que agradan a los gentiles. Ese estatus no es una camiseta que podemos ponernos y decir, esta es la iglesia de los gentiles o yo sigo siendo gentil. No, porque estamos presumiendo de algo que es vergonzoso. Ok, Dios nos llama y en ese momento dejamos de ser gentiles. Pasamos a santificarnos y posteriormente a convertirnos en su pueblo. Ok, entonces vamos a irnos a cuando se le dijo esta bendición a Jacob por primera vez. Vamos a volver 20 capítulos atrás hasta Génesis capítulo 28, versículo 13. Dice en Génesis capítulo 28, versículo 3, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. La misma palabra que vimos allá en Génesis 48, aquí la traducen como multitud de pueblos. Y de pronto es por eso que leemos la Torá y nunca se conecta y parece que estamos leyendo siempre historias diferentes, porque las palabras siguen cambiando a pesar de ser las mismas y no se traducen uniformemente. Es la misma bendición y aquí ya no pusieron estirpe sino multitud, no pusieron naciones sino pueblos. Entonces, bueno, sigue siendo congregación de pueblos. Aquí te pondré por congregación de pueblos. ¿Qué podemos notar? Han pasado más o menos 100 años desde este momento hasta la bendición que le comunica José. Aproximadamente 100 años, hasta el capítulo 48 desde aquí. Y en todas eh, sus vivencias de Jacob, cómo escapó de su suegro, cómo escapó de su hermano, cómo se enfrentó contra el mensajero de Satanás, cómo dividió los campamentos, cómo se encontró con Dios. En todo ese largo transcurso, fíjense que 100 años no es en cualquier tiempo, esa bendición estuvo siempre presente y no eh, entró la duda de ya estoy viejo y no tengo ningún pueblo se ha congregado a mí, somos pocos. La bendición siguió firme porque fue Dios quien se lo comunicó. Esa es la importancia y ejemplo para nuestras vidas. No es demora el hecho de que Dios no nos entregue lo que queremos, sino que aún no necesitamos tenerlo. ¿Ok? Y eso es difícil a veces de entender, pero como dijimos antes, no deja de ser lo mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro lugar donde le mencionó lo mismo. Vamos a saltar hasta el capítulo 35 de Génesis. 35, versículo 11. Nuevamente. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Es importante resaltar que cuando dice Dios omnipotente aparece la palabra El Shaddai, ¿ok? Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Aquí traduce, en cambio, la frase como conjunto, ya no como estirpe, ya no como multitud, sino como conjunto de naciones. ¿Qué sí es diferente aquí? Efectivamente, aquí se aparece la palabra naciones, que es la misma que se utiliza para hablar de los gentiles. Entonces, qué le está diciendo en otra palabra? En vez de leer nación, voy a leer gentil. Dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Un gentil y y congregación de gentiles procederán de ti. ¿Ok? Entonces está revelando aquí a Jacob cuando le cambia el nombre a Israel, que en algún punto del futuro y por alguna circunstancia, el pueblo iba a dejar de ser pueblo y el Dios que le estaba hablando iba a dejar de ser Dios de ellos porque iban a adquirir un estatus de gentiles. ¿Y qué significaba ser gentiles? Ya lo vamos a estar viendo y qué implicación alcanza.
Ok, primero le dice que va a ser congregación de pueblos en dos pasajes. Lo dice en el capítulo 28 y en el 48. Sin embargo, en el 35 dice que va a haber una congregación de gentiles. Ok, y como siempre decimos, no es de adrede el cambio de palabras, tiene una razón de ser. No es porque Moisés al rato de escribir simplemente quiso cambiar, sino porque hay un mensaje que necesita ser exprimido de cierta manera. Vamos a ir a Génesis 48, versículo 19, y ver de dónde iba a salir esta congregación de gentiles. Génesis 48, versículo 19. Vamos a leer desde del versículo 12. ¿Ok? Jacob está ya muy anciano y procede a bendecir a sus nietos, a Efraín y Manasés. Dice, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Aparentemente Jacob se estaba confundiendo y le estaba dando las bendiciones al menor que era Efraín y se estaba, entre comillas, olvidando de Manasés. José se percata de este asunto y va a corregirlo. Y dice el versículo 18, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará, en nuestra traducción, multitud de naciones. Lo he puesto allí en la pantalla resaltado porque literalmente lo que dice ahí es su descendencia formará plenitud de los gentiles, formará la plenitud de los gentiles. Esa palabra que traducen ahí como multitud es la misma que utiliza el apóstol Pablo en Romanos para traducir el tema de la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿qué estamos viendo y qué unimos? En Génesis 35 le dice que de él iba a proceder una congregación de gentiles. Y aquí por revelación de Dios se entiende que esa congregación de los gentiles vendría de parte de Efraín. Es lo que nos está diciendo el texto literalmente. Vamos claros hasta ahí. No sé si alguien tiene alguna duda y si me estoy dando a entender sobre todo. Espero que sí. Entonces, ahí abajo tienen el resumen. Dice, de ti va a proceder una congregación de pueblos, también una congregación de gentiles. Hasta aquí dice, Efraín es el que va a dar la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa plenitud? La plenitud es el número límite al que se puede llegar de algo. ¿Ok? Al máximo, ni uno más ni uno menos. Si son, pongo un ejemplo, 100.000 gentiles en todo el mundo que van a ser rescatados, pues esa es la plenitud. No 100.001 ni 99.000. 100.000, punto. Es un número que Dios tiene allí reservado que corresponde al conjunto plenitud de los gentiles. Entonces, a través de Efraín va a llegar esa plenitud de los gentiles, es lo que se revela en ese momento. Entonces, vamos a analizar aquí un momento de parte de los dos hijos que son fundamentales de Jacob. Por un lado tenemos a José con su hijo Efraín,
a través del cual se le da la promesa que va a formar la plenitud de los gentiles. Estos gentiles, como vemos, no son aparte de las 12 tribus, sino que descienden de Jacob. No es tema aparte, no es que son otro pueblo, eh, vienen de la misma raíz, ¿ok? Y por otro lado tenemos a Judá. A Judá se le encargó y se le dio la promesa de que de su familia, de su tribu, no iba a faltar el cetro ni el legislador. Vamos a leerlo en Génesis 49:10. Tengamos en cuenta todo lo que voy diciendo para al final unirlo. Génesis 49, versículo 9 al 10. Vamos a ubicarnos allí. Dice Génesis 49:9. Cachorro de león, Judá de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y vamos a complementar esto en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 2. Primera de Crónicas 5:2. Dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, o el más fuerte de sus hermanos, y el príncipe de ellos, mas el derecho de la primogenitura fue de José. Entonces Judá tiene una prevalencia sobre el resto. Si bien no es el primogénito, se le fue encargada una tarea o una promesa muy importante, que de allí estarían dispuestos los reyes, ¿ok? Los gobernadores, y sería el más fuerte de sus hermanos, hasta que venga Silo. ¿Y quién es Silo? Por supuesto, es nuestro Mesías, pero vamos a verlo. Dice que de Judá no va a faltar el legislador, ni va a faltar el cetro. Esto lo revisamos el anterior año, pero vamos a volver a verlo de nuevo. Mateo capítulo 28, versículo 18. De Judá no va a faltar legislador hasta que venga Silo, y este Silo va a tener tanto el cetro como la legislación. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesús en Mateo 28, 18? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me has dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, lo que continúa, el énfasis en que la legislación, aquí se declara el que tiene absoluta potestad. Y vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo el soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces Jesús es el Rey de reyes y quien tiene toda la legislación de la ley, valga la redundancia, y por supuesto que vino de Judá para que a él se le congreguen todos los pueblos. ¿Ok? Entonces, este rol de congregador de pueblos lo cumplieron en parte David y Salomón, que fueron los dos reyes que gobernaron sobre las 12 tribus. Los únicos dos reyes hasta ese momento que gobernaron sobre las 12 tribus. ¿Ok? Entonces, en el futuro dice que Silo va a venir con toda la autoridad, con toda la majestad, y a él se le van a congregar todos los pueblos. Entonces, ¿qué entendemos? Que en el futuro una congregación de gentiles que viene desde Efraín va a servir a un rey judío, porque así está escrito, que viene desde Judá. ¿Ya les suena? Entonces, eso es lo que va a pasar, lo que no puede dejar de ser así, ¿ok? Y es lo que da testimonio en la escritura. Entonces, ¿qué pasó con Efraín? ¿Por qué se terminó haciendo en la plenitud de los gentiles? ¿O cómo se transforma? ¿O cómo llega a ser la plenitud de los gentiles? Y aquí es donde vamos a entender mejor, eso espero, el tema de nuestra identidad. Ok, vamos a abrir Primera de Reyes 11, 29 al 33, y de paso vamos a tomar la lección de lo que estudiamos los días jueves.
Todos estén listos por las preguntas de ahí. Primera de Reyes 11, 29, 36. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, aquí tiene un mapita, Israel estaba como uno solo, y aquí pasa algo. Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino al profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una nueva capa, con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, como las 12 tribus. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¿Ok? Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, y Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Entonces, aquí que se anuncia a través de este profeta, que el reino de Israel, compuesto por 12 tribus, tiene el mapa, iba a ser dividido en 10 por estar sirviendo a otros dioses. Iba a estar dividido en dos partes, perdón. En el norte tendríamos las 10 tribus y al sur tendríamos dos tribus, Judá y Benjamín. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar hasta el capítulo 12 de Primera de Reyes, versículo 12, para ver cómo se concreta esta separación. Dice: al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: vuelvan a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó su yugo, pero yo añadiré a su yugo, yo añadiré a su yugo. Mi padre les castigó con azotes, yo los castigaré con escorpiones. Y no yo el rey al pueblo, porque era designio del Señor para confirmar la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey de Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Ok? Se concretó esta separación que tiene el mapa. En la casa de Israel estaban las 10 tribus, entre las cuales estaba comprendida Efraín. Y en la casa de David estaba Judá con su capital Jerusalén, arriba con su capital Samaria. Hasta este punto, aunque las dos casas habían sido separadas, aún eran reconocibles y distinguibles. Es decir, si nosotros íbamos en ese momento, aún se podía decir: aquí está la casa del norte, aquí están las 10 tribus, y si vas al sur, la misma situación. Aún no se habían gentilizado. ¿Qué pasa? Y entonces, ¿cuándo se convierten en gentiles? ¿Cuándo se hace la plenitud de los gentiles de Efraín? Vamos a seguir hasta el capítulo 17, versículo 13. Segunda de Reyes 17:13. Dice: el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a sus padres y que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en el Señor, su Dios.
Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de los gentiles. Está hablando de los 10 tribus. Las 10 tribus fueron en pos de los gentiles que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando la ira. El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, contra el norte, no contra todo el pueblo, sino contra la casa que tiene una X ahí gigante, y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho. Y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos del Señor y les hizo cometer gran pecado. Entonces, ¿qué pasó con estas 10 tribus? En resumen, fueron cautivadas por lo que estaba afuera. No en vano dice el león, el enemigo está como león rugiente alrededor, afuera, buscando a quien devorar. ¿Y cómo busca a quien devorar? A través del engaño. ¿Y ese engaño en qué resulta? En gentilizarse. ¿Qué es gentilizarse? En palabras comunes y concretas. Perder absolutamente toda la identidad con nuestro Dios. eh, Perder fiestas, perder mandamientos, perder la comunión con Él. En el caso de las 10 tribus, perder la cultura, y todo se echó a perder. Fueron cautivas por Siria, por Asiria, y desde ese momento nunca más volvieron las 10 del norte. Amiga Cris, adelante, por favor. Hola amigo, buen día con todos. Solamente, sabes que quería comentar porque ahorita justamente el día jueves estuvimos estudiando Hechos 9 sobre Ujú. la conversión de Pablo y cómo entender justamente esto, ¿no? Por eso estaba súper atenta y escuchando y ahorita dije, pues hay un versículo en Hechos 9 que dice acerca de que Pablo iba a ser enviado y llevar el nombre del Señor en presencia bueno, en la versión dice gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Entonces, quizás aquí también nos pueda quedar un poco más claro a las personas que, bueno, no me acompañaron el día jueves, puedan un poco igual conectar de mejor manera, entender esta parte de lo que Pablo, a quien fue enviado a predicar y en busca de quién iba, ¿no? Porque aquí con lo que tú estás explicando, obviamente se complementa, ¿no? Afuera del territorio de Israel habían pueblos extranjeros, había quienes eran gentiles. Y dentro obviamente, del pueblo, de las tribus del norte, estaban, obviamente ellos eran pueblo, solamente que perdieron su identidad, llegó los hechos, ¿no? Se dividió el reino, las 10 tribus perdieron su identidad y como tú dijiste, pues se gentilizaron, pero, o sea, ellos son que, como decirte, no sé si es como decir, perdieron su identidad, pero ellos en realidad es como no fueron gentiles, pero se mezclaron, se hicieron gentiles, se perdieron su identidad y Pablo vendría a ser enviado justamente a buscar a estos que perdieron su identidad, que entre las naciones se mezclaron entre los que eran gentiles y entonces ahora el ministerio de Pablo pues el Señor le encarga, justamente el Señor les había dicho a los discípulos, vayan y hagan discípulos y también la misión que tenía Jesús, pues era buscar a las ovejas perdidas y esas ovejas perdidas vendrían a ser estas de las tribus del norte, ¿no? Entonces,
quizás, obviamente quizás, y no, bueno, no quizás, esto que justamente tú estás explicando, pues viene a ser un aporte súper interesante y que yo creo que va a aportar mucho a justo como te decía, pues al estudio de Hechos 9 que hicimos el día jueves y que hoy también vamos a estar reforzando con las personas que me acompañan el día de hoy y también las que deseen unirse porque esto es algo muy, o sea, muy bonito e interesante de estudiar porque pues nos complementa, ¿no? Y nos sigue como abriendo la luz y dándonos esta revelación interesante de acerca justamente esto de los gentiles. Eso quería comentar nada más. Muchísimas gracias por tu valiosísimo aporte. Gracias. Me alegro mucho que esté complementando lo que todos necesitamos tener clarísimo. Esto sí es cultura general. Esto sí tenemos que sabernos y dominar, porque cuando tenemos clara nuestra identidad, sabemos cómo manejarnos en el mundo, cómo manejarnos en la vida. Si no sabemos de dónde venimos, peor sabemos a dónde volvemos. ¿Ok? Y esto es importante, pero no se asusten, de pronto vamos a concluir la idea. Eh, iba a decir algo importante. Así, ok, estas 10 tribus se fueron con Asiria y posteriormente Babilonia conquistó Asiria. Así que se produjo una mezcolanza y posteriormente las tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron conquistadas por Babilonia. Entonces, en algún punto de la historia, todo el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, en diferentes polos. ¿Cuál fue la diferencia? Que Judá se mantuvo cultural y religiosamente y tuvieron el anhelo de volver, mientras que el reino del norte, pues, literalmente, insisto, se perdió. Entonces, desde ese momento se produce una división en el mundo que sigue hasta ahora. Los que son del Dios de Israel y en ese momento histórico con su único representante en la tierra, que era Judá, Judá quedó como el único bastión de Dios en la tierra, ¿sí? Y por otro lado los representantes del mundo, entre los cuales estaba Efraín, ¿ok? Esa división del Dios de Israel. En ese momento, si eras del Dios de Israel, estabas con Judá, si no, estabas con el mundo y básicamente eras Efraín. Y hablo de Judá no en el sentido del judaísmo, sino, repito, en base a la promesa que se dio, que no faltaría el cetro ni el legislador. Y ese deseo y ese celo por guardar la ley, no en el sentido de las costumbres y de la ley oral. ¿Ok? Entonces está presente esta división igual hoy en día en el mundo. Esos dos bandos, claramente, porque la única facción identificable del reino de Israel hoy en día es Judá. Y más o menos, porque pues bueno, también sus desviaciones como vimos la anterior clase. Y dentro del mundo están las ovejas perdidas llamadas Efraín. Entonces, así, de esta manera, desaparecieron entre comillas las 10 tribus del norte y se cumplió en primera parte la promesa a Jacob, donde le dijo: de ti saldrá una congregación de gentiles. De esta manera, Efraín cumple con esa situación, se gentiliza y cumple la promesa que se le dio. Y ahora, ¿qué clase de promesa es esa? Que se olviden de Dios. Entonces, esto con el fin de salvar a todos y que la salvación no sea solo de puertas para adentro, sino expandirla al mundo, que la salvación llegue a todos. Entonces, cuando viene el Mesías, cuando viene Cielo, empieza la reunión de esas 10 tribus perdidas, empieza el plan de restaurar Israel. Y vamos a leer en Isaías 11, versículo 10 al 12. Isaías capítulo 11, versículo 10. Dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí es el padre de David, la cual estará puesta por pendón. Esa palabra pendón es la misma que se utiliza para hablar del madero, de la cruz, no tanto cruz, sino madero. Entonces dice: acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por madero a los pueblos, será buscado por los gentiles, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto
Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat, y si queremos también pongámosle ahí Ecuador, ¿por qué no? Todos los hermanos alrededor del mundo, y en las costas del mar, y levantará madero a los gentiles y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Cuándo iba a empezar esta reunión? Cuando se levante un madero. Y eso cuando sucedió con la muerte de nuestro Señor. ¿Sí? Maravilloso. Cuando ese madero, cuando él exhibió públicamente la derrota de las potestades, allí los que no eran pueblo empezaron a ser atraídos como parte de las 10 tribus. Entonces, ¿qué hay que tener en claro? Genealógicamente y biológicamente debo tener linaje de alguna tribu del norte. No, ese no es el requisito. ¿Ok? Que quede esto claro. No es mi procedencia la que me hace pertenecer a la promesa de Israel, es el llamado del Mesías. En virtud de que Él murió y levantó ese madero, en virtud de que Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él. ¿Ok? No es méritos, no es linaje, como pensaban nuestros hermanos de Judá, que ser descendientes de Abraham les garantizaba la vida. No. Entonces, aquí Isaías nos habla de que alguien, Isaías nos habla de que alguien de la raíz de Isaí, porque estaba profetizado que el Mesías tenía que venir de la casa de David. Entonces, cuando este personaje levante un madero, los gentiles iban a empezar a regresar. En otras palabras, es el rey judío que estaba restableciendo a Israel, pero ya no en cuestión de territorio, sino a nivel macro, salvación global, recuperar todo lo que se había perdido. Y en esas nos hallamos hoy en día. Vamos a abrir el Salmo 147 para ir terminando. Salmo 147, versículo 2. Dirá lo siguiente: el Señor edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Es decir, que el medio para la edificación de Jerusalén no son piedras inertes, sino nosotros como piedras vivas de las que habla Pedro en su carta. Somos esas piedras vivas que el Señor está puliendo, recogiendo, porque recordemos que las piedras ya tenían que llegar eh, preparadas al templo. De ese modo estamos siendo preparados en este peregrinaje para que en el futuro seamos parte de la edificación de la Jerusalén celestial. ¿Ok? Pero el estatus de gentil se pierde y se deja en el momento en que Dios nos llama. No podemos seguir siendo gentiles delante de Él, ni podemos ponerle como requisito que yo quiero seguir siendo gentil. No, está bien eso. ¿Ok? Entonces, vamos a edificar la Jerusalén celestial como piedras vivas. Y a ver, ¿qué más tenemos por aquí? El rey judío va a rehabilitar a sus congregantes. ¿De rehabilitar en qué sentido? Va a rehebraizarlos, va a rehebraizarnos. ¿Qué es rehebraizarnos? Es el hecho de que volvamos a andar en su ley, que volvamos al punto de nuestras juventudes cuando cantábamos a Dios de todo corazón. Y como dicen Oseas, que ya no lo digamos simplemente nuestro Señor, sino mi esposo, que lo hagamos completamente de convicción y por amor, no por obligación. Entonces, ahí se cumple el hecho de que de ti saldrá una congregación de gentiles y en esa promesa es que estamos incluidos. Vamos a abrir Romanos 8, 3, 4. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, no está diciendo porque la ley no sirva, sino porque nuestra condición carnal no nos permitía cumplir la ley. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que ahí sí la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
De esa manera nos rehabilita el Señor, cumpliendo la justicia de su ley en nuestros miembros, ya no solo por nuestra carne, sino con el poder mismo de su Espíritu. Entonces hay que tener claro aquí, estudiar Torah no es convertirse a la cultura, costumbres o adoptar el judaísmo. No se trata de eso, nunca. Es unirse a lo que Dios dijo en su palabra y ser su pueblo. ¿Estamos desechando todas las costumbres del judaísmo? No, lo repetimos porque tampoco queremos sembrar aquí antisemitismo o cualquiera de esas situaciones. Son hermanos que están eh, en mayor o menor grado desviados, como aún lo estamos nosotros, aún sin conocimiento, y el Señor nos irá perfeccionando. Ok, en Gálatas 3:28 dirá lo siguiente, y no hay que confundirse. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. No está diciendo que no hay ley, sino está diciendo que no se trata de ascendencias para pertenecer a la promesa. ¿Ok? A veces se toma este versículo para borrar todo lo anterior. Y finalmente, Romanos 11:25, uno de mis favoritos de todos los tiempos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora sí, ya sabemos, o espero que esté muchísimo más claro a qué se refiere con la plenitud de los gentiles. Todas las personas esparcidas alrededor del mundo, que por amor y nada más que amor, estamos siendo llamados a su congregación. Y luego, todo Israel, no se refiere al territorio, sino se refiere a todas las personas que conformamos Israel, será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Ok? Y ahí se va a cumplir la promesa que dice el apóstol Pablo que leímos en la introducción. Esperanza que han de alcanzar las 12 tribus, sirviendo a nuestro Señor de día y de noche. Esperanza que perseguimos. Y con eso terminamos el estudio de hoy. A los hermanos que nos han acompañado por la plataforma de Facebook, muchísimas gracias por su atención en este transcurso de tiempo. El Señor les guarde, sigan disfrutando de la luz de su rostro, por su misericordia. Acompáñenos en el resto de estudios que desarrollamos en el transcurso del día. El Señor les guarde nuevamente y un abrazo fuerte a todos. Shabbat Shalom.